¿Se puede confiar en la Biblia? ¿La Biblia fue inspirada por Dios o por hombres? ¿Cómo saber si este libro no fue modificado o adulterado? ¿Jesús realmente existió? ¿Los científicos creen en Dios? Hoy estaremos respondiendo una de tantas estas preguntas. Una de las preguntas que mucha gente se pueden hacer es que la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Pero también hay que entender de cómo fue escrita, en qué periodo y en qué lapso de tiempo fue terminada este libro. Y fíjense que la Biblia y sus 66 libros fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes, de los cuales ninguno de ellos se conocían entre sí. Escrita en 3 continentes diferentes, que son África, Europa y Asia, y en 3 idiomas diferentes, que son hebreo, arameo y griego. Además tiene más de 63.000 referencias cruzadas, que serían los miles de pasajes bíblicos que se relacionan entre sí, presentando un mensaje coherente y sin contradicción alguna. Y recordando que los autores no se vieron y todo fue hecho en un periodo de 1500 años. La Biblia es el libro con el mayor respaldo en copias antiguas del mundo, con sus más de 39.000 manuscritos y fragmentos antiguos en diferentes idiomas, dividiéndose en 25.000 copias y fragmentos originales del Nuevo Testamento y más de 15.000 manuscritos originales del Antiguo Testamento. La Biblia es con diferencia el libro de la antigüedad con mayor respaldo textual, muy por encima de obras clásicas como la Ilíada de Homero, las tetralogías de Platón, los escritos de Aristóteles o Julio César. Uniendo todas estas grandes obras no llega ni a la cuarta parte de las copias que tiene la Biblia. La Biblia es el libro que posee la mayor cantidad de manuscritos antiguos disponibles en la actualidad, superando con creces a cualquier otra obra literaria de la antigüedad, con miles de copias del Nuevo Testamento y otras miles del Antiguo Testamento, en diversos idiomas. Esta vasta colección de textos antiguos ofrecen un nivel de certeza textual sin precedentes para un libro de la antigüedad, que incluso permite reconstruir gran parte del texto, a partir de las citas hechas por autores antiguos. Este libro tiene el mayor respaldo textual gracias a su gran cantidad de copias antiguas escritas a manos. Hay que recordar que las copias antiguas eran hechas a mano, no como en la actualidad que se hacen bajo una impresora, ¿no? Entonces, sabiendo que hay más de 39.000 copias en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, se hace imposible de que alguien pueda venir a modificar un texto bíblico, a tal punto de que si alguien quiera modificar un texto, me tiene que eliminar las 39.000 copias que ya existen en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas diferentes. Reuniendo todas las copias que tenemos actualmente de la Biblia, tienen que dar un mensaje único y correcto, para que no haya ningún tipo de modificación alguna externa por otra persona. El hallazgo arqueológico más importante del siglo XX fue descubierto en el año 1947, que serían los manuscritos del Mar Muerto, que datan de más de 2320 años de antigüedad, y el mensaje es el mismo que tienen las Biblias actuales. Los manuscritos del Mar Muerto son los textos bíblicos más antiguos conocidos y en general concuerdan notablemente con las versiones actuales de la Biblia, aunque presentan algunas diferencias textuales que no alteran el mensaje central. Estos rollos, escritos entre los años 300 a.C. y 100 después de Cristo, fueron hallados en la época del Segundo Templo y ofrecen una visión única de los textos judíos y cristianos primitivos, confirmando la fidelidad con la que se han transmitido las escrituras a lo largo de los siglos. Este hallazgo marcó un antes y un después para la historia. Fue el hallazgo más importante de todo el siglo XX, porque resulta que descubrieron más de 900 manuscritos antiguos, mucho más antiguos que los que tenían en mano las personas actuales. Resulta que estos manuscritos databan de los años 300 a.C. Cuando quisieron comprobar si los manuscritos que fueron descubiertos en este año, 1947, cuando lo comprobaron con las Biblias que ya existían actuales y vieron que la confirmación de los textos era la misma, demostrando la fidelidad de los manuscritos de la Biblia y confirmando de que estos textos sí
tienen una correcta inspiración. Los hallazgos arqueológicos también confirman hechos bíblicos. La evidencia arqueológica ha confirmado la existencia de numerosas personas, lugares, eventos mencionados en la Biblia, aumentando la credibilidad y la comprensión de su contexto histórico. Los hallazgos, como inscripciones, monedas, artefactos y ruinas de ciudades antiguas, corroboran los relatos bíblicos y demuestran que los personajes y sucesos ocurrieron en los mismos tiempos y lugares escritos en las Escrituras. También hay que entender que Jesucristo cumplió más de 300 profecías escritas hace cientos de años atrás. Jesús cumplió profecías escritas cientos de años antes, no en un momento específico, sino a lo largo de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, lo cual es considerado imposible por la improbabilidad estadística de que un solo hombre cumpla al azar tantas predicciones detalladas sobre su nacimiento, linaje, ministerio, muerte y resurrección. El cumplimiento de estas más de 300 profecías es un argumento clave en la fe cristiana para validar a Jesús como el Mesías. La improbabilidad estadística, la cantidad de profecías cumplidas en Jesús es tan vasta que matemáticamente es imposible de que haya sido por casualidad. Un cálculo de la improbabilidad de que un solo hombre cumpla incluso 8 de estas profecías es de 1 en 10 elevada a la 17, que sería una cifra astronómicamente grande e imposible. Aparte de los evangelios bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también hay fuentes no cristianas del primer siglo que testificaron de la existencia de Jesús y su resurrección. Uno de esos testimonios sería el del historiador romano Flavio Josefo, escrito en el año 37 después de Cristo. Él describe a Jesús como un hombre sabio y hacedor de milagros, maestro de judíos y gentiles, que fue crucificado por Poncio Pilatos, pero que se apareció vivo a sus discípulos al tercer día. Flavio Josefo no era un seguidor de Cristo, él era escritor romano, judeo-romano, y él testificó sobre la existencia de Jesús. Cornelio Tácito, un escritor y historiador romano del primer siglo, del año 56 después de Cristo, Tácito afirma que el nombre del grupo cristiano proviene de Cristo, quien fue el fundador del movimiento. Añade que Cristo sufrió la pena capital bajo el gobierno de Tiberio, a manos de Poncio Pilatos. Plinio el Joven, un escritor romano del año 61 después de Cristo, Plinio escribe que los cristianos se reunían para cantar entre sí un himno a Cristo, como si fuera un dios. Suetonio, un político y biógrafo romano del año 69 después de Cristo, su testimonio dice que desterró de Roma a todos los judíos, quienes continuamente causaban disturbios por la instigación de un tal Christus, que traducido sería Cristo. Justino Mártir, un historiador pagano del año 100 después de Cristo, comparó al cristianismo con las religiones paganas, declarando que la fe cristiana le ofreció la verdad que nunca encontró en la filosofía. Luciano Samosata, un romano humorista del año 125, Luciano menciona que los cristianos creían en la inmortalidad y en la vida eterna, lo que lo llevaba a despreciar la muerte y a actuar con autosacrificio. La Biblia afirmó verdades que la ciencia siglos después descubrió. Por ejemplo, la forma de la tierra, las corrientes marinas, las estrellas, la estabilidad de las leyes naturales, la vida en la sangre, entre otras. Isaías, Job, Génesis, Levítico, Eclesiastés, Salmos, Jeremías, entre otros versículos. También hay muchas preguntas y mucha gente que piensa de que la ciencia no aprueba la existencia de Dios. Pero resulta que en el siglo XX, el 90% de los mejores científicos ganadores del premio Nobel eran creyentes. Y se dividían de la siguiente manera. En química, el 93% eran creyentes. En medicina, el 91%. En física, el 95%. En los premios Nobel de la Paz, el 96%. En literatura, había un 65% creyente y un 35% no creyente. En economía, un 95% y un total de 90% de los ganadores de los premios Nobel del último siglo pasado eran creyentes. Aquí está un poco más dividida la encuesta.
sería un 65.4% de los ganadores de los premios Nobel del siglo pasado eran cristianos. El 21,1% eran judíos. Y entre musulmanes, budistas e hinduistas eran un 2,5% aproximadamente. Y tan solo el 10,5% eran agnósticos o ateos. O sea, si hacemos un panorama en general, basándonos con esta encuesta hecha por los ganadores de los premios Nobel pasado, nos da un total de el 90% creían en un ser superior y solo el 10,5% eran agnósticos o ateos. Hay evidencia histórica sólida de todo lo que estamos hablando. Y el libro antiguo con mayor respaldo textual de la humanidad es la Biblia. Incomparablemente el libro mayor atestiguado del mundo, superando con creces cualquier otro texto religioso antiguo, literario. Respaldo arqueológico. Sí, los hallazgos arqueológicos afirman lugares, personas, contextos y culturas escritas en la Biblia. Respaldo histórico del cristianismo. Además de los textos bíblicos, existen menciones de no fuentes no cristianas que confirman la existencia de Jesús y los eventos de su vida. Y también la Biblia anticipó verdades biológicas, físicas, médicas y astronómicas que la ciencia después descubrió, demostrando el conocimiento de Dios sobre todas las cosas creadas. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 20 al 21, también nos dice lo siguiente: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y en Romanos 1, del verso 20, nos dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. En estos pasajes nos confirman verdaderamente que la Escritura viene bajo inspiración del Espíritu Santo. Del Génesis y el Apocalipsis fue inspirada bajo el Espíritu de Dios usando a un ser humano. No quiere decir que el humano fue el que puso las Escrituras. Fue el Espíritu de Dios que estuvo sobre el alma de los profetas. Y ellos, inspirados por ese Espíritu divino, escribieron la Biblia.